Este programa es interactivo. Si nos escuchas desde Spotify o nos ves a través de YouTube, cada episodio cuenta con una playlist que puedes encontrar en la descripción de este contenido. Nota, este audio no tiene ningún tipo de mensaje subliminal. Cine, música, holgorio. Morros de la futura. ¿Qué tal, raza? Bienvenidos. Nosotros somos Los Kinokis de la futura. Kinokis. Exacto, los morros de la futura. Yeah. Buen aplauso, buen aplauso. ¿Quiénes son ustedes, jóvenes Kinokis? Hola, buenas noches. Gracias por sintonizar el 97.9, por escucharnos en Spotify, por vernos en YouTube y en el canal 24.1 de Cisar. Yo soy Mauricio Delgado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el episodio 44. Eso. 44. ¿Tú quién eres? Ya lo dije. ¿Ya lo dijo? ¿Ah, sí lo dijo? Me quedé traumado con el Kinoki. Sí. ¿Y usted quién es, joven, que está poniendo ruidos? Miguel Martínez. Yo soy Benny Contreras y esos muchachos y nosotros somos los morros del futuro otra vez y vamos a hablar de un gran documental El único en su especie. histórico. Pero antes, Estamos escuchando de fondo a una banda más zacatecana. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, fíjate que yo suelo decir, no importa que sea zacatecana o no, es una buena banda. Y creo que la música es universal. sí, pero los únicos que han dado chance, Son de entre aquí. comillados, son los de aquí, porque son los que les podemos hablar. Y oye, ¿puedo hablar de tu banda? Estamos escuchando a Kusterbeck, banda local de un Rock pop. rock pop, un música indie. Rock pop, indie, folk. Indie. Y que, bueno, Suavezón. yo escucho unas influencias como de División Minúscula, pero se juntaron ahí varias personas de distintas bandas que, bueno, se juntan en esta banda. El vocal, el líder principal de la banda, Jorge, la verdad ahí que se avienta rolas y que en su mayoría canta en inglés y en español también. Entonces, Sí, tienen roles en inglés y en español. entonces, bueno, ahí está la propuesta. A mí se hace interesante. Sí tiene influencia, digo, de como División Minúscula o de esa generación de esas bandas, que también pues es válido, ¿no? Es sonido que sigue. No, porque de pronto son sonidos que se pierden y son como de modas, pero aquí siguen dándole bien y tocan chido, la neta. Pues sí, como que te llenan de energía. Eso. Son esos tipos de rolas. Yo sí las veo muy buenas. ¿Te llega tu juventud o qué? Un poco. Tú sí fuiste. Casi no fui tan fan de ese ¿Tú sí tipo de fuiste música. joven algún día? En realidad soy Benjamin Bottom, zacatecano. O sea, voy de atrás para adelante. Entonces todavía no llego a esa etapa de la pubertad. A ver si escucho reggaetón. A ver. Yo nada más Bad Bunny. No, pero una buena banda. Con gorilas. Chequen solo en Spotify. Kusterbeck se escribe con K. El álbum Y se llama Parajes. Parajes se termina con CK, ¿verdad, Mike? Kusterbeck. CK, sí. Es Kusterbeck. de bueno. Seca. Kusterbeck. Kusterbeck. Chequense, lo estaremos escuchando durante el programa. Y a la par, pues ahora sí de la película. ¿Cuál película es? Y antes de qué película. Realmente, Hoy, ¿qué película trajimos? ¿qué trajimos? Pues la película es Es que me gustó esa. Sí, ese escucha- intro, se lo escucha da, el intro. Lo da. El hombre de la cámara. ¿Cómo no? ¡Woo! Desde 1929. ¿Qué? ¿Hace casi 93 años? Sí, un señor llamado Sigaberto, que desde el 18 estaba dando lata ahí en Rusia, dijo, a ver, vamos a ver, ¿qué sucede aquí? Yo la neta, a mí me cae gordo los montajes, el teatro, no. Vamos a entender el cine realidad, el cine ojo. Y de pronto, ¿qué cine ojo? ¿Qué, Berto? ¿Qué? Vamos a hacer un ¿De qué hablas? colectivo. Pero todo en ruso, ¿no? Sí, mal. Ay, ya, que no sé cómo se dice en ruso. Hay que poner en Google Translate. A ver. Para. Y de pronto hace, entre varias películas, porque tiene varias películas, hacen un colectivo y de ahí, entre ellos está su esposa, que está ahí, es editor. Y Elisabetta. Exacto. Y que hacen esta película llamada en inglés. The Man with the Camera. Exacto. Sí lo dije The bien. Man with the Movie Camera. The Man with the Movie Camera. Sí. Y la verdad Camera. es De todo. cámara. Es un documental silente. No tiene sonido. Tiene Mudo. Exacto, mudo. Y que, pero te dice mucho. Tiene un discurso social, político y cinematográfico impresionante para su época. Pero yo tengo una duda muy grande, existencial. Claro. ¿Quién
en su vasto conocimiento, bagaje, Sapiencia. cacumen, Sapiencia, boludo. cacumen, todo más? ¿Qué otro esta adjetivo? amplitud, Intelectualidad. intelectual. Oye, el Benny sí nos va a prestar los micros hoy, ¿o no? Sí, Esperemos que sí. Es que quiero, la verdad, Yo lo estoy animando a que lleve el programa. ¿quién escogió este documental? ¿Quién crees, Benny? No, es que para mí es alguien Estás grandioso. describiendo al Huicho, ¿no? Yo pensaría, ¿no fuiste tú? No está. Entonces no fue. ¿Fuiste tú? No. Entonces fue. Pero tú entonces todo Me hubiera este gustado, intro- me hubiera gustado traerla a los magos, pero no fui yo. ¿A poco ya lo Señor habías M. visto? No la había visto. Solo fijo. Señor M, ¿cómo no? Señor de las ondas. Señor de las ondas trae escogió este gran documental. Sí, la neta. Después de venir de Shrek, como le digo, Shrek. Después de venir de... Eso es lo bonito del cine, ¿no? Brincar Sí. de Shrek Sí. a... Después, Alberto. después de venir de un rap fallido, de señor, de rap ñero, gracias a de todos los Shrek fans. A un día de entrenamiento a Berto. No, Alberto. O sea... Es que viene la cuaresma, por eso. Ah, La ¿eso qué? capirotada La se da. Oye, tienes razón, me gusta. Tiene sentido. Muy rica la Digo, capirotada. si algo podría describir este programa es la capirotada que hay aquí, ¿no? La Y diversidad. la cuarta morra señalándole, sí, es cierto. que en términos formales le dicen diversidad, exacto. E inclusión. E inclusión del cine. Con todos los sabores que tiene la Pero capirotada. imagínate si un purista viera nuestra lista, ¿qué diría? Yo creo que dirían lo mismo que dijo los cineastas intelectuales de Rusia en aquel momento cuando vio la obra de Bertolt. De Berto. Exacto. Dijo, ¿qué es esta cochinada? Exacto, no querían sus obras. No les gustó, Fíjate. pero... A ver, Miguel. La pregunta obligada. ¿Por qué este documental? ¿Por qué lo traes a este gran programa de capirotada? Pues porque ya, sí es una capirotada este programa. Por si usted no se ha dado cuenta, solo le falta la grajea. Qué rico. Pero pues ya era hora de traer algo clásico. Clásique. No, nos habíamos guardado traer algo clásico, algo viejo, algo muy, muy antiguo que aparentemente sigue vigente, no lo sé. Yo digo que sigue muy vigente. Sí, yo también. Y porque es un documental que me encanta, no lo podría decir de otra manera. Es una película, no la voy a clasificar como documental, sino una película que me encanta, que me ha sorprendido, que me ha influenciado y que me incita todavía cada vez que la veo. ¿Y te excita, Miguel? Eso fue un sí, lo sé. No, me incita. Benny, Pues pon atención, Viene por Dios. preciso, oye el Benny, ¿no? Viene preciso. Es que yo quise abonar porque lo vi muy concentrado de sí. Pero me quitaste la concentración. Y creo que algo está pasando aquí en mis pectorales. Trae las altas, Miguel. Hay que dejarlo. Sí. Creo que Si este primer bloque se va todo con Benny, es necesario. es necesario, pero creo que Perdón, ya no vuelvo a decir. ese entusiasmo que tú tienes se transmite muy bien en este experimento cinematográfico que yo sí considero de las cosas más impresionantes que he visto en los últimos tiempos, la verdad. Así se lo digo. Ay, no Te sé está si dando por creer, todo, no Miguel. sé si creerte, no sé. A ver, ¿por qué? No, pero Sí, No, más bien que termine Miguel. Sí, o sí. sea, termina porque... Perdón, yo te interrumpí, Wicho. estaba Más bien, abonando. me gustaría saber, Miguel, ¿cómo Sí, llegaste a esa dígame, película? maestro. ¿Cómo, Maestro. ¿Cómo llegué a esa película? quién te la recomendó? ¿Cómo la encontraste? O sea, andabas en Rusia y dijiste, cine de Bertov, Pero es que arrumbado. Prashkanuska de Roberto. Ya me dieron una, ya me la traje. No, fue en una clase. Oh. Fue en una clase, fue como encontrar algo ahí perdido que yo nunca había visto. Y había visto imágenes, por ejemplo, donde se ve la inicial, donde está la cámara y encima, la cámara que simula la cámara gigante y está Berto encima de la cámara. Sí. Sí. Y otra donde va cargando la cámara con el tripié así enorme de madera. Esa las había visto aisladamente, pero jamás supe. Hasta en una clase que la pusieron. Y nos estaban explicando algunas cosas y la proyectaron. Y comenzó pues, a fluir. Y yo dije, me pareció tan extraña, tan distinta, pero... Bueno, obviamente era vieja porque se ve vieja, pero yo no la ubicaba. O sea, yo no ubicaba... Como que ubicas mentalmente así a los mismos rusos o a los franceses o a los alemanes con el expresionismo, pero esa no la ubicaba, decía. Y me impresionó mucho, o sea, se me hizo como atrevida desde que la vi.
Y ese tipo de cosas experimentales a mí me gustan mucho. ¿Qué año estamos hablando para que dijeras, fíjate, es una película de 1929? Tú dijiste, se me hizo atrevida. ¿Qué año la viste tú? 1930. En el 32. No, en el... Se ve muy joven. No, se estoy mantiene hablando joven. que esto fue como en el 2009, por ahí. 2008. ¿Y cómo fue que te conectó? ¿Por qué la clasificas como algo distinto? Por su forma, yo no tenía toda la referencia contextual y de manifiestos y de... No, yo no tenía toda esa referencia. Simplemente me basé en lo que estaba viendo y me encantó ver cómo estaba el montaje, me encantó ver las imágenes, me encantó ver la realidad, pero alterada, o sea, no era la realidad nada más ahí la cámara inmóvil. O sea, toda esa experimentación que tenía en planos, en montaje, en efectos, pero que te engancha y no te deja la película. ¿Y qué versión viste? ¿Fuiste la película con la banda sonora, con la orquesta? La orquestada, porque después con el tiempo sí he visto varias. Tienen varias. Incluso después años después descubro a esta banda de Cinematic Orchestra. Exacto. Y yo lo descubrí porque en ese tiempo buscaba cosas de acid jazz y estas cosas. Y encuentro que tienen un álbum que se llama The Man with the Movie Camera y luego que fue reversionada para que la sacaran en 2003. La vuelvo a ver con ese soundtrack y era otra sensación totalmente distinta. Pero también la veía y una vez hice el experimento de verla en total silencio. ¿Y cuál te gusta más? ¿La versión esta con la orquesta o la otra? Son o la completamente muda, distintas. o la muda también. Yo siento que la sensación es completamente distinta. Incluso debo de confesar que para el playlist de este programa puse una o dos de jazz y estuve haciendo el ejercicio de ver cómo sería si fuera puro jazz esta película. Y así como el bebop, el hard bop, así muy rítmico y también quedaba. O sea, quedaba con otras canciones que no van a estar en el playlist, pero quedaba. Entonces dije, o sea, esa versatilidad y esa libertad es lo que más me gusta de la película. Y con el tiempo lo que más me gustó de la película es que es una imagen y una imagen que detrás que tiene un montón de historia, porque son un montón de imágenes con un montón de historias porque son captadas de la realidad, pero que al tomar esos fragmentos de la realidad y juntarlos con otros fragmentos que son atemporales o paralelamente conviven paralelos o Exacto. muy lejanos, se construía un sentido y eso me gustó mucho. ¿Habrá una versión de cumbia, Benito? ¿Qué opinas? ¿Con banda el mexicano? Imagínate mi banda mexicano, banda Si sonora. le busques, yo creo que sí pueden saber. ¿Sabes cuál? A mí me encantaría una y ¿Con Chicoche? Con Chicoche. No, con la de... ¿Cómo se llama? La de... ¿Cómo es la carencia? Arriba y los salarios abajo. A mí con esto... Pero eso es muy La de cliché, eso es muy Panteón cliché. Rococó. Con ska también está Se la con complicó madre. mucho el Benny, ¿no? Para ese ejemplo. A mí se me haría con madre, la neta. Sí, la neta, sí. ¿En qué parte de la película? Desde el comienzo. No sé. Ahora, Ahorita. también, otra cosa, ¿por qué me gustó esa película? Es en los inicios de lo que iba a ser lo que después con el tiempo iba a ser la Cineteca Zacatecas aquí. Antes hacían unas proyecciones en ciertos espacios y yo ahí descubrí el cine ruso. Pero jamás, yo en esas que fui, jamás vi a las de Bertov. Siempre estaban Apoderado, las de Einstein o las de Pudomkin, o Era estaban operado. todas las demás. Pero yo jamás veía estas, que las veía y decía, bueno, estos traen su tendencia. Todas con estructura, pues. Traen su tendencia, pero cuando yo descubro a Bertov me gusta esa irrupción y disrupción que tenía para su tiempo y que me atrevo a decir que es una película totalmente vigente y te puede influenciar para muchas, muchas cosas. Es que se sigue viendo el material y ves la estructura y todo. El compa sí traía un discurso muy, muy, muy disruptivo, pues. Aparte, hacen un colectivo en donde hablan de eso, pues. O sea, tiene una base, ya un discurso artístico y político muy claro, pues, ¿no? Y sumado que aparte esta película, así como otras, vienen posterior a la Revolución Rusa. O sea, ayudan mucho esa parte también. O sea, hay un proceso en donde ya en lo que fue octubre... La guerra de octubre o algo así, en donde realmente ya se instala el socialismo, ¿no? En Rusia. Y ellos traen esta lógica, el comunismo socialismo, que en donde ya ayuda mucho para que tengan
Ellos tienen un proceso, imagínate, posterior a una revolución como en México, posterior a la revolución mexicana, se hace un boom cultural impresionante de identidad y todo. Entonces salen todos esos personajes, estás hablando entre ellos Berto, pero que no es tan conocido. Einstein, entre otros, sí, aparte por México, ayuda mucho, pero Berto creo que ayuda muchísimo a tener una lógica en la edición contemporánea. Él crea muchas su cosas. pareja, que es la que hizo el montaje, realmente Bueno, es la exacto. que... pero trabajaban juntos. Pero además, hay que decirlo que esta película, para generalizarlo un poco, él, aparte de las técnicas y las formas y la disrupción narrativa que tenía, uno de sus grandes valores es que toma la cámara como artefacto, como una extensión del hombre, Sí. la cree como algo que un ojo más allá de lo humano, o sea, que puede captar muchas cosas mucho más allá de lo evidente o humanamente posible, pero se va a la realidad, o sea, a una exploración literal dentro de su jungla urbana, y eso es lo que a mí más me gustó. Y con el tiempo después, ya con más conciencia y como ya más metido en estos gustos culposos del cine. No, culposos del cine, que a veces lo digo culposo porque a veces diría, ¿por qué me gusta esto? Quisiera que no me gustara. Pero Maldita sea, por lo macho, complejo que es. Después, cuando ya empiezo a investigar más sobre el personaje, que era Siga Bertop, que se llama Dennis Kaufman. Dennis o David, ¿no? No, es Dennis. Dennis Kaufman. Kaufman, sí. Que nace, que ahorita hubiera nacido en Polonia, por Polonia. ejemplo, lo clasifican como ruso. O sea, todo esto y la tendencia que él traía, que además era músico, que era poeta, que era ingeniero incluso, él había estudiado un tipo de ingeniería, entonces, y que había sido relegado y que su material se había quedado guardado durante años y que no lo conocimos, y a lo mejor ahorita por las redes no es tan fácil ver sus películas, pues me encantó todavía más. Fue tomando un valor que con el tiempo se ha añejado así como el whisky. Claro, me ha pero quedado bueno. ahí. Vamos a rolitas, tenemos que ir a rolitas. ¿Vas a decir algo, Wicho, antes? No, nada, vamos a rolitas. Me interesa invitar a la audiencia a que nos sigan en las redes sociales. Sí, en las redes. Ya casi llegamos a los 1000 suscriptores. Casi. Nos Casi. faltan unos cuantos. Entonces, por favor, gracias. Denle like a este video. Suscríbase a nuestro canal, @Morros de la Futura. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todos lados. YouTube, Spotify. Y también ahí los domingos con las señoras, ahí cuando quieran, nos echamos una discusión de cine. Con música y jolgorio. Eso. Playlist, ¿cómo se llama la playlist esta vez? MLF o episodio 44. El hombre Con la cámara. con la cámara. Es que no sabía si... El hombre de la cámara. Mejor en ruso. En Ah, ruso, sí, cierto. Trashka Nebderemo. Ahí está, con eso. Exactamente. Kino Glass, Klino Pravda. Eso, Krino Pravda. Vámonos a rolitas y nos regresamos. Vamos a escuchar un buen jazz. ¿Neta? Va a haber buen jazz, va a haber de todo. Va a Sí, estar en ahí. esta playlist hay jazz, ¿eh? Sí, hay buen jazz. Vámonos, señores. Esperemos que les guste. Regresamos. Cine, música, holgorio. Morros de la Futura. Ya regresamos, señores, a los morros de la futura. En este segundo bloque, donde estamos hablando de la película El hombre de la cámara. The Man with the Camera. With the Movie Camera. Va caminando así todo. Exacto, ahí es un camarógrafo de netas, no anda con fregaderas. El camarógrafo era el carnal, ¿no? O sea, Ese, no era Bertov. no, Mijail. Era Mijail. Kaufman. Pero también es él graba también. Claro. Qué interesante que 3 personas hayan realizado esta obra tan atemporal, creo yo. No, y porque- tenían otro hermano. ¿sí? Que fue todavía más exitoso en el cine. ¿Ah, sí? Ah, fíjate. Porque él se va a Francia, el más chico. Ah, Creo que era Mijail, luego era Berto, y luego el otro hermano. Y el más pequeño, creo que él se va a Francia y tiene mayor interacción en el ambiente cinematográfico, muchas más. órale. De hecho, No él, sabía eso. él convivió con los grandes documentalistas franceses, con Jean Vigo y otros. Ah, sí. Sí, él era su camarógrafo, por así decirlo, su fotógrafo, lo que ahora le dicen fotógrafo, pues él era el cinematógrafo, pues. ¿Qué hubo? y estuvo Una como- familia de virtuosos. Y acá, Virtuosos. entonces, el hermano mayor, o bueno, el otro hermano, Mijail, y la esposa, pues, ahí No, una se hizo piola, la banda, pero solamente así se podría lograr porque por el idealismo que tenían, pues, o sea, y el Era un radicalismo. idealismo. Entonces, Acaba de decir eso. el idealismo que tienen, dice, para mí así yo concibo el cine, lo voy a hacer. Pues, ya vas en contra, porque él estuvo en contra. Esta película es también una expresión Un en discurso. contra
de la misma tendencia rusa, que era un monstruo en ese tiempo. Aparte, súmale que tenía... Pero sí le daban chance, estaba en el comité. Pero sí. luego lo borran 20 años. Sí, lo olvidan, porque ya no se alinea con Acuérdate que el cine tenía 33 años. O sea, la cámara como tal, no el cine. Estaba O sea, la cámara y estaban haciendo el cine sonoro. El cine y estaba, sonoro apenas. O sea, estábamos hablando de una época... Yo creo ni no la imaginamos. Es que ese no es el punto, no imaginamos. Yo cada vez que veo esa película trato de imaginar los procesos, la forma, el manifiesto que él da, todo, o sea, trato de imaginar cómo... El manifiesto es muy importante, Miguel. ¿Cómo fue esa época? Pues a ver, menciónalo. No, por eso digo, tú lo sabes, ¿no? Te lo aprendiste. Bueno, el manifiesto básicamente lo que dice es que están en contra de todo este cine comercial de Hollywood que se acerca mucho a la fantasía y a la teatralidad de... Pero incluso el mismo cine ruso, más no solamente más bien era el ruso, fíjate, porque Hollywood... A ficción. Hollywood en aquel tiempo... Todavía no peleaban con los gringos. No, la neta no. Bueno, entonces con estas ideas de decir... Pero contra la ficción, como acabas de decir, no, contra la estamos ficción. en contra de que el cine sea solamente ficción. Que Entonces, de sets. De sets, nada más. O sea, se nota mucho en la película, pues, que el grupo de los Kinokis, porque así se llamaban... Sí, el grupo, el colectivo. El colectivo, eran relegados también de estos cineastas contemporáneos que decían, pues esa basura, ¿qué? Pues es que eso, ¿qué? ¿Por qué me ves aquí? ¿Por qué no es allá? ¿Por qué no hay un guión? Porque de hecho ellos decían... no hay un guión, claro, sí. Ellos construían sobre la realidad y empezaban a montar. Y de hecho en la película podemos ver como estas historias paralelas en las que sí se ve a todo el pueblo soviético en su día a día, pero también se ve el detrás de cámaras, y eso a mí me gusta mucho porque sí se ve cómo están construyendo la película. O sea, pareciera que la novia, se me va ahorita el nombre, que se ve que está montando, está cortando. Es que ese es el discurso, Wicho. Y eso me gusta mucho. Es un discurso para entender el medio. Y obviamente es decir, el medio, el ojo, es aquel que todo lo ve, que todo lo graba. Es esa lógica en donde el medio, el cine como tal, el film, va y tiene que retratar la realidad. Ve, por eso es ese juego entre yo estoy viendo cómo lo graba y veo lo que graba, para entender los niveles de discurso que tiene. Y lo que decías ahorita de los críticos, el mismo Eisenstein. Sí, el Eisenstein sí le tenía una cita así. Tiene una cita diciendo es un vandalismo de cámara sin sentido. O sea, imagínate, o sea, en aquel tiempo, por eso aguas, vato, no critiquen, no sabe uno. Pero imagínate, o sea, fue eso. O el mismo, había otros documentalistas que decían que era en Gran Bretaña, lo estoy leyendo porque obviamente son cosas, hay un documentalista, Paul Rota, que es en este caso en Reino Unido muy, muy importante también, y lee... Y en el cine documental. El cine documental. Entonces, le dice, era considerado realmente una broma lo que hizo. Sí. Yo me acuerdo, Kubrick le pasó lo mismo con Edición Espacio 2001. Escuché, leí y lo vi en un documental, hablaban Scorsese, hasta Woody Allen, me acuerdo que otros dos directores decían, pues fuimos y ¿eso qué? Si no le hallábamos sentido. ¿Con Odisea? 2001, con Odisea en el Espacio 2001. Entonces, me refiero que obviamente esa lógica y esa expresión, y en el caso de Kubrick obviamente con un montaje muy diferente, una lógica muy diferente, pero para mí Berto tiene... O sea, uno diría un adelantado, pues, pero más bien tiene un discurso muy claro de lo que para él era la cámara, era el ojo, era el cine, era el montaje, y con su equipo, pues, ¿no? A mí se me imaginaba mucho, ahorita que me decís que por qué me gustó, me impresionó mucho la primera vez que lo vi, o sea, me marcó. O sea, no lo puedo olvidar la primera vez que vi esas imágenes todo, y después ver que era de 1929. Y dan ganas de salir con la cámara y tú también Exacto. hacer cosas, Pero ¿no? aparte también se me imaginaba como un baterista o un saxofonista de jazz, así tocando. Y va y viene y agarra y todo. Pero él, cuando ya conozco su manifiesto y su claridad que tenía, que no era una improvisación burda, sino que él decía, para mí es esto y para mí es una exploración y para mí es crear la historia después de observar y plasmar la realidad. Y aparte la lógica. Entonces, ese proceso es ese sí es excitante. Y se nota mucho también en la película porque es que sí se nota también que le interesa mucho este futuro o estas máquinas, esta modernidad en esa comunidad en donde está Kiev, grabando. Fue en Kiev, Porque fueron 3 ciudades, ¿no? Donde lo graba. Me gusta mucho un ejemplo que da un youtuber que vi también para el programa, que dice es que él sí entendía que no necesariamente tenías que hacer una ficción con trucos
fuera de la realidad. O sea, sino más bien usa tú la cámara como Él usaba una la extensión. realidad. Ajá, porque da el ejemplo, dice el ejemplo del telescopio y del microscopio. Dice, son herramientas que cuando tú ves lo que hacen, que te acercan, por ejemplo, a la luna, ves la magnificencia de la luna, de la realidad. Esa era la esencia de Bertov. Es decir, yo voy a jugar con esta cámara, voy a darle el ritmo, voy a meterle pues el espacio-tiempo para que se vea una realidad parecía como absoluta, pues, ¿no? Como esta transformación de decir, no manches, vean hasta dónde es capaz de entender de qué va esto que estoy grabando. ¿Sí me Y explico? aparte, fíjate, y es parte del debate que hay. O sea, él dice no uso guión, pero ahorita tiene una estructura. No, claro que lo tiene. O sea, tiene una Lo estructura, tuvo, pues. tiene una estructura muy Es que es clara. lo que dice Miguel, que es como este baterista que aunque a lo mejor no sabe qué es lo que hacer, pero No, sí sabe. Y para llegar a ese inconscientemente- momento de improvisación es porque estuvo trabajando semanas enteras. ¿Tú crees? Sí, claro. Sí, claro. No, Es para que se vea así. O sea, pero ahí te va, fíjate. El detalle es de que para él, lo que fue en Kiev, Moscú y en la otra sociedad, si no me equivoco, y Odessa. Que es como esas ciudades en donde él retrata esta vida. Y obviamente es un día como de la fuerza laboral. Porque aparte, hay que entenderlo muy en claro. Él, día de cotidianeidad. en estas ciudades, ¿no? O en esa Rusia, ¿no? En esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS. que era- Tan, tan, tan. El 60% del territorio mundial. Exacto. Pero en aquel momento, él idealizando esto, porque acuérdense, hay un momento muy clave, es posterior a la Revolución Rusa, es posterior a cuando toman esta lógica del socialismo como política, y él la tiene muy casada, y él habla de ese idealismo, el socialismo como respuesta a que la ciudadanía llegue a una solución, habla del proletariado, tiene un discurso político muy claro. Que al gobierno ruso no le gustaba. Claro que y no. por eso es donde lo mandan a la banca, porque no querían que... Porque él sí mostraba esa parte oscura y esa pobreza, pues, y esa... Hablaba de esa realidad, o sea, más o menos, ¿no? Pero dicen, ¿cómo? Necesitamos propaganda. Sí, que Sí, que, sí, sí. que para eso obviamente los ¿Y no rusos... crees que esta película cae un poquito en esa Claro. panfletario? O sea, sí dice. No, hay unas partes que sí, unas claro partes que sí, pero tiene otras que son más propagandísticas, que esas no me gustan tanto. Esta se salva un poco. Y esta tiene varias combinaciones entre lo propagandístico y luego lo realista y luego los diferentes tonos de la realidad. Porque incluso la película, su estructura te va llevando como en este vaivén emocional, sube, baja, en esta tonalidad emocional. Y te muestra las diferentes formas. Y no podríamos decir de todo ese cine ruso de ese tiempo que no tiene propaganda. O sea, sería imposible decirlo. Ahora yo tengo una Es pregunta. más, hasta la fecha, los rusos... Pero sí. fíjate, hay una película que si hablamos de eso y está muy cañón. Porque la gente que lo hizo, El Triunfo de la Voluntad, que es de esta... se me fue ahorita el nombre de la cineasta, ahorita se los voy a decir. Ahorita San Google me va a ayudar. Pero ella realmente propagandística, años después, obviamente, con la Alemania nazi. Pero aparte que ella revoluciona la manera en hacer, un ejemplo, las Olimpiadas. La manera de poder retratar. Rufenstein. Exacto. Esas Leni escenas Riefenstahl. del deporte en la película a mí me gustaban un montón. O Y sea, que la escuela rusa, fíjate, no se ha Pero validado. describamos un poco la película, Bueno. no lo hemos hecho, ¿eh? Fíjate que yo creo que la Estamos película... hablando como ya sobreentendidamente. Sí. Pues describamos la A ver, película. Miguel, tú que tienes ¿Cómo el- es y cómo está construida? ¿Qué dirías? Para mí la película es como un reloj circadiano, como un reloj biológico. O sea, de decir, empieza desde que amanece. Pero bueno, empieza también con esta idea de ir al cine. O sea, de ver una función distinta porque llega toda la gente, se preparan Un como concierto. realmente a un ritual. O sea, esto también me gusta mucho porque es como llega la gente a ver algo en comunidad que siento que se ha perdido mucho en estos tiempos. Y hasta se abren las sillas y todo. de muy un bonito. sector de la sociedad rusa. Sí. Y empieza con esta secuencia en donde, pues, ves tú a la comunidad soviética en su día a día. Y dices, claro, ellos cómo se adaptan a la modernidad, a Y las las distintas máquinas, clases sociales al también. trabajo, distintas clases sociales. Hay humor en la película también. Hay planos congelados. Entonces empieza a jugar con la vida del pueblo. O Pero sea, fíjate que en esa lógica que dices, es donde va el discurso artístico. Te digo, tengo un discurso político implícito, pero también artístico, en donde ves
a la editora, ahorita se fue el nombre, la que era la pareja, ¿no? Sí, es como el detrás de cámaras pero dentro de la película. Es a lo que voy a decir, es el medio. O sea, cómo nosotros también, a partir, ellos te van a decir qué ver también. Es el punto, es el discurso que hay. Yo te estoy diciendo, al final, este es mi discurso, es la realidad, pero que yo te la monto. Por eso hay yuxtaposición de muchas imágenes, y hay yuxtaposición de esos juegos que no se habían visto antes. Y que ellos empiezan a darte a ver de que, mira, eso al final es un medio. Y la realidad, esto tiene que retratar la realidad. Y los que te hacen otra cosa te montan ideas. Te engañan, ¿no? Él decía exacto, eso, es un engaño. Que también si te vas a analizarlo y todo, Pues también él lo está haciendo. Está claro. en una manipulación total. Y puede ser contradictorio su postura y su es el debate método que de puede creación. Pero eso yo lo olvido. O sea, yo lo olvido porque lo que me transmite la película con imágenes levantadas en esta rutina diaria Rusia. de Rusia del casi los años 30, finales de los 20. 28. Y cómo empieza a jugar con todo un lenguaje cinematográfico en 1929. O sea, Con reglas que se siguen usando. Exactamente. O sea, hay hasta stop motion en la película. Exactamente. O Hay sea, stop motion. Ahí está. ¿En qué parte es la stop motion? Oh, Benny, por Dios. Perdón, perdón. La cámara en sí es un personaje más en la película. ya, claro. Es con la máquina. Claro, yo le digo claro, que la sí. cámara robótica. La Sí, cámara sí, sí. robótica. Donde se ya. mueve. Entonces, Ahora- imagínate. O sea, esas cosas, verlas ahorita me siguen causando, me emocionan y me causan curiosidad, risa, intriga. Pero imagínate en esos años, en los 30, que lo rechazaron. Sí. Y sus posteriores películas fueron rechazadas porque decían que eran inentendibles. Y es ahí donde a mí me llega una duda, porque creo que el cine también es un poco revolución, ¿no? Es decir, vamos a jugar con las herramientas y a poder conectar con nuestra audiencia a través de cortes, de... Esa es la idea que yo comparto ¿no? del cine. Entonces, el episodio pasado, o el antepasado, en el de Mommy, regañábamos a Benny porque había visto la película de Mommy en el celular. Entonces yo no sé si va a llegar un momento en el que, como la gran mayoría de la banda estamos viendo una pantalla vertical. Pues ya no, llegó. No sé si el cine se adapte a esta pantallita y empecemos a una película ya con un formato vertical. En Holanda. claro, ya sí. hay cines verticales. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿Creen que nos vamos a poner medio puristas? No, al principio nos vamos a poner puristas, llorones, caprichosos, y nos vamos a terminar acostumbrando como al streaming, como a un montón de cosas que nos hemos Porque acostumbrado. creo que eso es lo que hizo un poco Berto, ¿ves? Ahorita, es desafío ahorita el cine volvió... ese cine lineal, pues, en esa época. Mucho ¿no? de- Sí, Narrativamente hablando. Sí. Aunque me digas que no, son opciones. Pero bueno, nada más yo voy a cerrar porque tenemos que ir a rolas. El cine volvió, más bien, está saliendo ya ahorita en las casas, en la pantalla, en la tele, en Smart TV, para mí. Y ahorita quiero regresar a ver qué les parece. A ver, ese ¿cómo? No comentario. entendí. Sí, el cine ya se ve en la casa. Ah, claro, ya. Sí, eso ya tiene un buen... No, pero o sea, muchos, pero imagínate, hay muchos o sea, detractores de eso. pero una cosa la ves en la casa a verla en tu celular. Que o también, sea, sí, exacto, sí, por eso te digo. Pero eso ya tiene muchos años también. Pero yo me imagino una película ya en un formato vertical 1920 por 1080. No le falta mucho. Que yo digan, creo ya va a ya haber. aquí está. De No hecho, le falta mucho. Y hay creo- festivales de celulares. hay un festival de Cannes que patrocinó TikTok para que la gente hiciera sus Sí, películas. sí, sí, sí. Y No, y eso no es nuevo. Tiene mucho habiendo festivales de películas hechas con la celular. gran pregunta para- ¿es válido para Yo le todos? respondo regresando. Mientras existe, bueno, regresando. Y estaría chido que la gente nos comentara ahí en YouTube también qué opinan O de aquí eso, en ¿no? el foro, ¿no? Aquí. Foro. La Ah, gente, dígalo. sí, Sí. pregunta. Allá dice, no, que no es Controla- que Ahorita, no- ahorita. en un momento. Controla los Ahorita, cuéntame. doña Juana, doña Lupe, ahorita. Tranquila, ahorita. Ahí va. tranquila. A las señoras Ah, es que son muy educadas verían- y no hacen ruido. ¿Verían películas en el celular las señoras, las personas? Yo digo también entre muchas cosas. Vamos a rolitas, señores. Recuerden, están con los Morros de la Futura. Estamos hablando de la película The Man with the Movie Camera. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, amigos. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Morros de la Futura. Ya saben, todos los jueves un episodio nuevo. Y recuerden que en este programa es Nerica Lab, Frecuencia 83, Sacartoons, Empresa Control Creativa y Cinema Siga. Ah, vaya, con que de ahí salió. Algo así. Exactamente. Algo así. Vámonos, señores. Buenas rolitas y regresamos. Cine, música, folgorio. Morros de la Futura. Señores, ya regresamos al tercer bloque, Los Morros de la Futura. Estamos hablando del documental
Atemporal, dicho por Huicho. Dicho por Huicho, así bien. Dicho por Huicho. Yo digo que sí, ¿no? Atemporal, Dicho por sorprendente Huicho desde su nicho. y estimulante, dicho por Miguel. Y una gran obra maestra, dicho por ella, pues. Este sí es definitivamente El hombre, cine. este sí. El hombre de la cámara. The O man. The Man with the Movie Camera. Este documental hecho por Siga Bertov, una persona importantísima en el cine global, en el cine internacional y en la historia del cine. Y que el segundo bloque cerramos con una pregunta. Se dijo, fraseando al gran Huicho, era si Hola, realmente ver en celular cine era... Pues más o menos iba con esta... ¿Qué opinaba? Tú decías que qué opinábamos del nuevo formato de proyección Sí, que sí. viene acercándose. Que es o como de está celular, ¿no? Acechando. Sí, creen en que... formato vertical. Que es válido, pues, el lenguaje cinematográfico en este tipo de formatos. Y si Bertov estaría contento con eso. Yo creo que sí, es que imagínate, o sea, Bertov decía que en muchas escenas realmente no mostraba la cámara. O sea, tenía que ocultarla porque la gente claro. también pues no se dejaba grabar. Entonces, si él hubiera tenido una herramienta como el celular para grabar La realidad. la realidad, yo creo que lo hubiera utilizado de una forma... Ahora imagínate cuando salió es más. ¿Por qué nace un boom de documentalistas en los años 60, 70? Porque a la cámara se le pudo incrustar un micrófono y se volvió más barata y más accesible. Bueno, no más barata, más accesible. Y aparte menos pesada. Menos pues. pesada y que se podía llevar y mover. Eso en los 80s, 90s, hasta después resultó que cada quien en su casa podía tener una cámara. Los 80. Y en la cultura de Estados Unidos, no tanto con nosotros, pero sí en Estados Unidos era normal que ya todos hacían sus propias películas caseras, grabando sus cumpleaños, grabando, o sea, la tecnología, este business o este arte business de que es el cine, siempre va acompañado o traicionado por la tecnología. ¿Y tú crees que está traicionado? No, para mí la extensión de posibilidades es te da una alternativa más de expresión totalmente aceptable y que puede justificar o ampliarte las posibilidades creativas. Ahora, siempre va a haber un fondo y un trasfondo de las cosas. Si me muestras un formato vertical y esto, pero respeta el lenguaje cinematográfico, para mí sigue siendo cine. A ver, ¿qué pasó? El otro día hablábamos de la película de Mommy, donde el director Javier Dolan lo hace cuadrado por cuestiones narrativas y después el mismo joven abre la pantalla. Eso se hubiera molestado cualquiera, ¿no? O cuando rompían la cuarta pared, o cuando se hacían cosas distintas, pues lo mismo va a pasar con esto. O sea, algo vertical vas a encontrar en la manera de expresarlo. Claro. No quiero decir que esto sea lo mejor, porque luego así no lo venden, que eso es lo mejor, o que ver las películas en tu casa es lo mejor, o que tú ya todo es individualizado y personalizado. Esas son otras cosas mercadológicas, pero las posibilidades expresivas están. Imagínate cuando sale la Steadicam o cuando sale El Super 8. el Super 8 o las últimas que... High 8 o La chiquita, la que puedes meter, se me fue el nombre, la GoPro, La GoPro. Ah, que sí, puedes sí. meter al agua, que puedes meter, o sea, las posibilidades explorativas que te da. Claro. O sea, que Y las sí, añades a todo un lenguaje que viene. El problema aquí es que a veces ya no se respeta y por cuestiones comerciales nos venden cosas que son ultra geniales y son historias aburridísimas, historias sin trama, sin alma las películas. O que la mayor ventaja es que lo hicieron con eso. Pero es todo. Bueno, yo creo que están hablando de Avatar, pero luego te venden eso, te venden la tecnología, pero no te venden historias y son historias vacías. Y por eso ese discurso de los Kinokis, ¿no? Y ahí sí lo traiciona, lo traiciona. De los Kinokis, pero... Y exacto, el discurso más no significa mejor. Entonces, para mí ese hecho son, como dices, también opciones. Son opciones para ver, nada más. Y son formatos que tal vez se puede optar, como estaba el 70 minutos, esos así grandísimos. Enormes. Que lo han hecho, lo usaron también para una fotografía, para hacer muchas cosas, pues. Son opciones tecnológicas, técnicas, que te ayudan tal vez a tener una narrativa, pero lo importante aquí es saber qué contar y cómo contarlo. O sea, la historia Claro. y esta exploración artística, Sí, donde te- dices, a ver, sí. ¿qué está haciendo este? Si te sirve para eso, órale. Ahora, eso no es lo mismo, eso, la verdad, y esto yo lo digo, un video o las historias de TikTok de 6 segundos, pues eso no va a ser cine.
O sea, aunque me digas lo que quieras, no profundizas en nada. Simplemente es un formato. Y está bien y es entretenido. Es un formato audiovisual. Audiovisual, exacto. Pero no necesariamente cine. Entonces ese es, de pronto, porque se ve bonito, o trae una claqueta, ¡ay, cine! Exacto, una vez hacían esa discusión. No necesariamente. Y un director de cine, Carlos Carrera, mexicano, en una conferencia decía, pues hasta Edgar se cae es producción audiovisual, ¿no? Que era el chavito este que se cae al río y que... Y a mí me dio risa, pues sí, claro. Oye, ¿y Carlos producción audiovisual. Y dijo, y él de ahí parte a hablar del cine y el lenguaje y de... Exacto. Carlos Carrera es el que hizo la película animada de Sí. Ana y Bruno. Deberíamos traer alguna de sus películas. buena. De hecho, ese día tuve la oportunidad de preguntarle, no la de Ana y Bruno. Yo le pregunté por su primer corto que era animado. Donde están en el metro, ¿no? El héroe. Es muy bueno. La del héroe. Porque esa yo la descubrí en la tele YouTube. de Sí. niño. En la tele, yo la Y vi en entonces YouTube. me sorprendió Yo la vi en la tanto tele por el lenguaje. O sea, no lo entiendes como lenguaje en ese momento. Simplemente La manera en cómo la está. manera por cómo está desarrollada la historia. Tú lo entiendes así. Ya con el tiempo sabes qué es el lenguaje. Y le pregunté qué era, por qué era eso. Y fue su tesis. Ahora, regresemos ¿Fue a su Berto. tesis? Fue su tesis. Qué loco. Y explicó con cuánto lo hizo. O sea, fue una nada y tuvo que cambiar la historia porque no le ajustaba. Y arregló para entregar. Y después resultó que fue un boom ese... Sí, está bueno. Y durante mucho tiempo ese corto fue la referencia para mí del cine mexicano. Búsquenlo, el héroe. O sea, porque ¿Está libre en YouTube? yo no Sí. sabía más del cine mexicano. Estaba muerto en ese tiempo el cine mexicano. En inicios de los 90. Yo no nomás los comerciales de Canal 5 cuando caía el carro, así. No, pero tú ya me brincaste muy, muy adelante. Que esos, ¿quién los hacía? Iñárritu. Iñárritu con... Sale, Iñárritu. Con el Chivo, ¿lo ves? Que sí lo hace el Chivo, ¿no? También. Bueno, De es pronto. lo que dice. Porque ya Oigan, eran una productora de... Pero de- regresemos a Berto, ya, la película. Es que Berto nos abrió No, a es hablar que todo esto. Y aparte, acuérdate, decimos, digo, hay escenas épicas. A eso iba con las esas son escenas. geniales. Hay Hay épicas, muchas. Muchas ahí, pero yo creo que mucho con lo que me caso es, como ya... ¿Cuál lo es ves- tu escena épica de la película? Híjole, a mí me gusta mucho la parte en donde, y más o menos como a los 15, 20 minutos de la película, digo, hay que recordar, el material dura 68 minutos, digo, Sí, es algo en es corto. corto. Digo, para un largometraje, ¿no? Es lo apenas para un Para nuestra largometraje. actualidad. Exacto, pero... Si usted ve series, 9 capítulos en un día, que no vea una hora de Berto. Y algo muy importante es que hay una, a mí me encanta que marca mucho el discurso de él cuando están las señoras. Hay unas, como se ve la aristocracia, que están que es un caballo. ¿En la pues. playa, o? No, en un caballo. Que va el caballo. Sí. Y ahí Es traen donde un ahí está carruaje. el plano. Y a mí ese plano me encanta porque aparte ella Cuando le van en habla a él, movimiento, que le habla y le dice, Sí, así como, ¿qué es estás eso? grabando, güey, estás grabando, y el vato ahí, y lo estaban grabando a él. Para mí eso es el documental. Eso es dar a entender que él está diciendo, esto es la realidad. Lo que me están viendo este ojo es, y él... Sí, ese tiene un rompimiento en el que yo grabo al otro, pero alguien más me está grabando y de su lo que yo discurso estoy es, grabando. exacto, y veme, o sea, lo estoy haciendo y es la realidad. Yo estoy grabando la realidad. No, y aparte también con en esta audacia, pues, de estar en lugares muy peligrosos y sin No, nada. el vato Hay una donde se ve que desentierran los últimos Sí. cables de donde pasó el tren. Porque hay una toma donde hay que tren pasa por explicarlo, arriba. pasa el tren por arriba y dices, ¿cómo logras eso? Hasta la fecha me sigo preguntando cómo logras. Y después, Fíjate. minutos después, se ve que desentierran los cables debajo de las vías y dices, literalmente lo enterraron. O sea, esa toma- les valía. En su momento, digo, me tocó ver una ficción, pues, un documental posterior de Orson Welles del Ciudadano Kane, de cómo... Que abren cuando el lo hicieron. piso. Pero que el vato dijo, así, barre, o sea, necesito una toma así. Es que no sale, señor, el tripero nos da... ¡Rasi, entiérrala! ¡Sobres! Bien obsesivo, pero me acordé mucho cuando vi esta toma, que del tren así, dije, así era Orson Welles. Pero Y eran vatos. esos detalles, lo de Wells, lo de Berto, esos detalles del proceso creativo es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me atrae. Es de cualquier proceso creativo, es más de cualquier trabajo, es más de cualquier cosa en la vida. Y luego- Donde haya esa emoción por hacer las cosas y decir, va, hagamos esto y se va a hacer así. Y no la típica de... Y lo voy a decir, hay veces que las grabaciones de ficción son aburridísimas. Pero aburridísimas. Así, aburridísimas, perdón. Sí, no hay retos. No, No, o sea, pues- porque ya está, el guión dice esto, corte, se vuelve a repetir, corte, y dice, Es bueno, muy técnico, muy técnico. muy técnico, exacto. Muy... Pero yo digo aburridísimas desde ese punto, porque sí son muy cansadas, muy extenuantes, pero pueden llegar a ser muy aburridas.
Pero esta parte que te da el documental y que Berto abre esa vertiente del cine y de la forma en que lo hace él, eso es lo que a mí sí me parece interesante No, y y hasta luego la fecha. llega Angelito y ve la escena donde está la que está haciendo el montaje y ve que está recortando plano sí, por sí, plano. ¿Así se hacía? Y luego se queda así, no manches, está impresionante. No, es que era artesanal. A mí me tocó, ya me tocó ver, no hacerlo, sino verlas. Y dicen, no friegues. O sea, si eran artistas, realmente Ahora, era algo artesanal. Pero también el conocer, pues, claro, o sea, el no aferrarte. Tu hijo que te dijo que se Digo, impresionó ¿qué con edad eso. tiene tu hijo? Que él empieza 16 ya, años. ya está en la pubertad. que él, Bueno, que él 16 empieza a editar en digital. También ver que la lógica digital es la misma. la misma. Sí, es la Nada más misma. la herramienta Cambia. interactiva cambia. Pero tiempo se reduce. comprenderlo, aunque tú utilices Sí. algo digital, comprender de dónde viene y cómo se hacía antes y que por eso existe el software, te da un valor y te das Claro. un valor también a tu trabajo Es que como estás el haciendo. abaco y la calculadora. Exacto, que es el exacto. Sí, el abaco. Y luego las piedras. Y luego Eso, esto sí. hasta llegar al Excel. Bueno, no, ya ni el Excel. Ya. Yo le digo una cálculo, yo le digo una calculadora. Fíjate que- Pero no, yo digo que hay un montón de cosas que ya te le dices, ¿cuánto será 3 por 3? Ah, ya, Y te con dice, eso. son 9. Así, Siri, multiplícame 8 por 6. Exacto, o sea, a eso. Alexa, ya se prendió Alexa de la Y abrir esa conciencia, o sea, en la población como tal, abrir esa conciencia de que lo que existe ahora no surgió ayer, que sino viene de No, todo un pues. bagaje, eso le da un valor a las cosas inigualable. A mí me impresionó mucho la escena y me gusta mucho la parte del stop motion de la cámara. Está bien ¿De chido. o la sea, cámara automática? Sí, que empieza parece robótica, araña. que es como una araña Eso es robota. genial, güey. Que la gente también lo está viendo en el cine. Y, Y sí, que probablemente no lo esté viendo, No, pero el también montaje Estuvo nos montado, está estuvo- engañando. Se ve que está montado. Porque Sí. no es la proyección. esa y la de lanzamiento No es la de producción. el lanzamiento de bola también, como se ve esta persona que la está en cámara lenta la y con la estética de- música. Y para que se entienda, también digo, no La estamos... voy a narrar. No. Ahorita decía la Es que a cuarta lo mejor morra. no nos estamos entendiendo. No, la cuarta morra nos dijo, es una sinfonía de una ciudad, de dos ciudades. Esto Es verdad. Es un, él hace el paralelismo de un día de actividad, digamos, un día completo, pero con la lógica de los valores que él resalta de una sociedad en las distintas clases sociales. Hablamos, pues digo, clase alta, clase baja, gente que duerme en la calle, gente que duerme en sus casas bien a gusto, gente que se levanta Como a la trabajar. parte aristocrática. Exacto, entonces tiene ese discurso social sumado a esta lógica de la fuerza laboral, el proletariado que se El levanta. ruso. Exacto. Y una parte que me gusta mucho también es eso de que sí muestra toda esta rutina, pero también le da mucho espacio al ocio. O sea, sí llega un momento A la recreación. a la recreación, al ocio, a la diversión, bueno, a más bien conectar. Y esas cosas también dices, En la playa, ¿no? Hay una... Es que me gusta que es en ritmo muy pasivo al inicio, muy contemplativo, como de ir despertando. Después empieza el frenetismo, que también cierra así la película. Y la máquina, me encantan A las mí- escenas de las máquinas. ¿Puedo decir una, O sea, Miguel? ¿Puedo decir una? Sí, claro. Cuando está con el acero y está la cámara. No, esas son- Te sí, quedas sí, así de... impresionante. Oh, lo más Después está voy a hacer con aquí un paréntesis. Él hace otro documental ya sonoro, porque Ah, él, sí. aparte él estaba interesado Experimentando, ¿no? mucho Empezó en lo a experimentar. poético, Exacto. en la poesía y en la Que este música. documental es eso. En la música, pero él además de saber componer y saber sobre música, él ya estaba interesado en el sonido como expresión artística. Después, unos 3-4 años después, puede hacer un documental sobre mineros que se llama Entusiasmo y lo hace en Ucrania y ahí ya le mete sonido y ya empieza a experimentar con lo sonoro, hace cosas rítmicas con los mismos sonidos de las piedras, de los tubos y que también le dijeron, nadie va a querer tu obra y se la escupieron también. Pero él Te ya estaba odiamos. con lo sonoro, o sea, él ya lo esperaba, ya parecía que... Es un vato que razonó muy cañón y entendió lo que realmente era el séptimo arte. Yo creo que fue el primer hombre que vio y que actuó el séptimo arte. O sea, por entenderlo como séptimo arte. Porque en aquel tiempo no se valoraba así. Era simplemente una herramienta que transmitían y se basaba mucho en el teatro. El cine en aquellos tiempos se basaba en el teatro y en un discurso. Sí, exacto. Eran cuadros muy planos, literal. O sea, Fueron cuadros de muy estos directores planos. que empezaron a decir, no, hay que empezar a darle su propia identidad y su propio lenguaje Pero- a esto que y lo, tenemos. y lo estructuraron de una manera en que, como vivieron, ¿no? Como vivían, pero dimensionó realmente él de una manera lógica, pero sin escribirlo así,
El séptimo arte, dio a entender eso. Y me gusta mucho que en la película también da la oportunidad de que varias bandas le pongan su estilo y su ritmo. Ya posterior, ¿no? O sea, posterior, en la, o sea, Ya no dio permiso. ya no hubo chance de dar el permiso, pero, o sea, imagínate ver esa película con una banda en vivo, musicalizando la rola y los momentos. Una creación creativa. Una expresión creativa genera otras expresiones creativas. Claro. Eso es lo que tiene valor. Sí. Vamos a rolas. Por eso que mi banda mexicana Sí, sea la exacto. banda sonora. Y ahorita De me mi recuerdan Berto. decir algo pero ya. Pero vamos. dilo, para que no se vaya. No, lo guardamos. ¿Seguro? al ¿Sí lo final. guardas? Sí. Vamos, señores, vamos a regresar al cuarto bloque. Estamos hablando de la película, el documental El hombre de la cámara o The Man with the Movie Camera de el gran cineasta universal, atemporal, Siga Bertov, un genio. Que según esto se cambió el nombre porque quería decir algo así en ucraniano como un juego, como un juguete que giraba. Ah, órale, como el Siga, Alberto. Sí, así. Desde como ahí andaba. Ya desde ahí. A ver, Amorra, iba a decir algo. ¿Qué va a decir, Cotamorra? Grítalo. Él siempre está pensando en que el ser humano es un engrane que funciona en la sociedad y sin ningún elemento que está ahí, esa máquina que es la sociedad no funciona. Porque cada momento, cada actividad es eso, el funcionamiento de los engranes de la máquina. Que Señores. le pase, que le Vámonos, pase. véngase. Ahí están mis audífonos, toma. Vámonos. Bien, Gracias. bien. Hasta Estamos. los aplausos. El ser humano- aplausos. Sí, claro. Y agradecemos a la gente que se suscribe a nuestro canal. Neta, muchas gracias que se suscriban. Estamos en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok. Neta, muchas gracias. Y todos aquellos que hacen posible este programa, la verdad, muchas gracias, que es Frecuencia 83, Sacartoons, Empresa Cultural Creativa, Nieri Calab y Cinema Siga. Tin, 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 tin. El engranaje. El Vamos, engranaje señores. cumbianchero. Vamos a rolitas, regresamos. Recuerden, están escuchando Los Moros de la Futura y estamos Somos- hablando. Los quinoques de la futura. Eso, vámonos. Cine, música, folgorio. Morros de la futura. Ya regresamos, señores. A cuarto bloque, Los Moros de la Futura. Estamos hablando de la película El hombre de la cámara o The Man with the Movie Camera de Siga Bertov. Considerada como una de las mejores películas jamás hechas. En la historia del cine. ¿no? Sí. Número 8. Eso dicen. No. Sí, eso dicen, porque según otros dicen que no. Fíjate, ahí atrás hay un libro del cine. ¿Dónde? Y hay, ¿Dónde? Hay una Ahí época está. que te habla más de los inicios, de los precursores y todo eso. No está Bertov ahí. Es que. Y ponen puro hollywoodense. Es que, bueno, pues, pues, fueran del contemporáneo, depende de quién lo haya hecho ese libro, porque si lo hacen los rusos, van a decir que todos son rusos. Sergei sí está, por A mí, ejemplo. pero aquí sí quisiera decir algo sobre el cine ruso que me llama mucho la atención. Tenía un gran poder al inicio de la historia del cine. Es en básico. los años 20, en los años 30, una fuerza, producían, eran unos teóricos del cine, tenían sus propias ideas sobre el Investigaban. cine, creaban, incluso llegaron a venir a México, influían en otros Eisenstein. países. De hecho, tiene su película Viva México. Claro, Sí, es un libro. clásico. Y así pasó con el cine alemán y con el cine francés y el cine de los Estados Unidos. Pero me llama la atención que en la actualidad el cine ruso no llegue acá, o no sé si se esté produciendo. Siempre es mi pregunta. Se estará produciendo, sino con esa historia y ese Bagaje. acervo cultural que tienen y que no haya producciones actuales. No, y pareciera que Hollywood ahora nada más es, ruso, los malos. Bueno, O eso sea, es por cuestiones político, políticas, claro, pero Entonces- yo me refiero a producciones rusas. Bueno, y que tienes las razón. O sea, me estuviéramos refiero a viendo. las películas de Hollywood, los rusos siempre son como... Es que ¿sabes Sí, qué? porque el cine francés, el cine alemán siguen teniendo Sí. su estilo y siguen produciendo. Hay semanas al año de cada una de estos países, pero del cine ruso, Yo digo, para mí sigue estando la Guerra Fría. Y más ahorita. o sea, ¿tú crees que sí se están produciendo Claro. y no los dejan llegar? Sí. Y Sí, súmale que puede yo ser. creo, han de estar viviendo lo mismo. La Bueno, ahorita situación. están en guerra, ¿verdad? Pero fíjate que aún así, con mayor razón. Y tú ves en los premios Óscares, tú ves en... Yo ¿O no son veo- capaces tan radicales de haber desaparecido esa línea cultural ¿Quién de su sabe? gobierno? Nunca va a desaparecer. Pero el problema No, es... pero así como de Sí, exacto. fomento y eso, que no les... Yo digo que solamente los que van acorde, ¿no? A ellos. Sí, Yo claro, creo. como todo sistema y todo... La barrera del lenguaje, la dinámica que existe hoy en día entre, pues obviamente, aunque no lo queramos, y entre pros y contras, el imperialismo cultural que Ay, que tiene estamos cerca de Estados Unidos. Al Claro, rato- eso Entonces, tu teoría es que sí hay, pero no Claro. lo dejan llegar.
Claro que hay. A rato va a salir la Es que película. sería hasta natural, ¿no? Por todo lo que tienen, sería natural que se esté, Que estén aunque no lo sacando. apoyen, estarían Y aparte produciendo. lo occidentalizado que están. O sea, Sí, no, claro. o sea, Te digo que a lo mejor van a sacar la película de Putin arriba del oso, así como el hombre. no lo dudo, ¿no? En Brasil sacaron la de Bolsonaro. Bolsonaro no, la anterior con la historia de Lula. Lula, sí. O sea, hay una sí, cierto, película, hay una. ¿no? De Obama también. La en de Pepe Estados Mujica, Unidos. que hay que hablarla, es de Custurica también, hay que traerla. Mujica es interesante, digo, es documental y es un pensador muy diferente, digo, trae su Pero rollo. bueno, pero oye, yo sí quiero nomás rapidísimo. ¿De aquí saldrá la de Calderón? Antes de... Pipo, el joven. Yo creo que Netflix ya está preparando algo. Algo, pero mira, hay un discurso que tiene, empezó a ponerlos en cada película, parece ser, a partir de este Berto, y bueno, el equipo, pues, nuevamente los Kinokis, que decía así rapidísimo, dice, la película El hombre de la cámara representa una experimentación en la comunicación cinemática de fenómeno visual, sin el uso de intertítulos, él dice como estas partes que dividen aquel tiempo, ¿no? Las películas, sin la ayuda de un guión, sin ayuda del teatro. Así empezaba la película, tengan. Esto es así para que entiendan, creo. Ahí les va. Creo que es interesante porque es un posicionamiento también que ellos tenían. Entonces, esta película sí es una experimentación en su momento, pero si ahorita lo ves, pues ¿quién ganotas de hacer una película así, güey? Con Mario. O sea, a mí se me haría muy chido hacer un documental sí te así. da- No, es muy inspiradora. Sí, es muy inspiradora. Es muy inspiradora. Muy inspiradora. Bueno, para mí lo es. Sí, sí te dan Incluso ganas de... algo que dejé en el otro bloque fue algo... esa película a mí me... Como que sentí que me dio permiso. Ya. Porque yo antes grababa cositas así de un motor moviéndose o algo así, cosas muy específicas. Y decía, ¿para qué? No lo sé. Solamente las grabaré. Y yo mi idea era un día ensamblarlas, o sea, en vivo o no. Así, Miguel era así como va a ser el señor de los gatos, así, el señor de los ruidos raros. Oiga, ¿por qué tiene un sonido de un motor ahí? Préndale al motor del bocho No, otra vez. pero no con sonidos, hablo de imagen. Ah, ok. Con sonido también, eso sí que ¿Y existe. con qué grababas? ¿El celular? Con celular. Ah. Y luego a veces con cámara, pero cámara no, sí, no sea cámara fotográfica. Y luego, o sea, hacía como planos detalles y los guardaba. Mi idea era proyectarlos un día y hacerlos asociativamente, pero Ya. ¿Por qué no lo haces? espera. Porque decía, necesito ponerme a estudiar. Porque lo intenté y dije, no, esto necesita Más desarrollo. más desarrollo. Veo esta película, y además lo hacía intermitentemente y no conscientemente, pero cuando veo esta película dices, eso es. O Estabas sea, borracho cuando los hacían. eso es, o sea, y ves que alguien sí lo cree. Sí. Y dices, va, o sea, una real influencia. ¿Miguel Berto, acaso? Yo digo que sí. Eso. No, con los sonidos también, eso se está grabando siempre. Y la gente me sigue viendo raro. Así. Pero ya, ahora sí ya no me Si interesa. sube alguien en el camión con sus audífonos y ahí como... Ay, mis amigos se burlan de mí. Ay, va con sus ruiditos. Ah, sí, sí, claro. Cállate. Y al rato, 6 años después, Miguel Martínez. Oiga, ¿qué es eso? Al rato murales de Miguel. Murales, No así, creo. Sus radiodocumentales, Así, unos esténciles. y unos morros de la futura, diciendo, Todos somos "Oigan". Miguel. Sí, No, ojalá que no, pero no creo. Pero eso que sí está muy chido porque es verdad, o sea, sí te dan ganas tú decir, oye, si esta persona está todo el día con la cámara, porque pues se trae el tripié Bueno, y todo, eso ¿no? entonces lo asemeja, ¿no? Esa es la Se idea. asemeja y aparte hasta va a una especie como del lugar donde se montan lodo y no deja la cámara, la trae ahí No, pues siempre. es el personaje del Y documental. dices, eso es realmente el gusto por captar los momentos que a lo mejor, como dice Miguel, no te llevan a ningún lado, pero el simple hecho de captar esa realidad o ese momento, yo creo que El ya registro. es algo que... Que aparentemente no te lleva a ningún lado, pero lo que vas descubriendo es que hay textura, hay movimiento, hay ritmo en las cosas más insignificantes que diario puedes aparentemente ver, pero que nunca observamos. Y ese es jugar nada más, que es igual con el, Es jugar, el sí. tiempo, la música. Es todo. jugar Al conscientemente. rato van a hacer la corriente los miguelistas. Pues, Posiblemente, ¿quieres unirte? Sí, ¿Quieres yo unirte? sí, soy El Huicho ya miguelista. se unió, por eso se puso como playera Sí, negra ya y... Nada más venir no se deja porque vamos y no, pues anda de rojo, de Santa Claus, nos trae, o sea, a Shrek. ¿Y qué más trajo la otra vez? Trajo a los Celtics. la familia de Nicolas Cage, no me acuerdo ni cómo se llama. Ah, no, traje a los Wizards, llegué como... También. Claro. Oye, pero aparte, digo rapidísimo, porque luego se nos acaba el tiempo, y eso dice que no lo hemos dicho, estas sinfonías, o sea, Berto es como en este documental y en otros los que tiene,
como... Pero más en este. Sí, más en este, el bisabuelo, tatarabuelo de muchas sinfonías que hay hoy en día y que es análisis de la sociedad. Sinfonías de ciudades. Exacto, de ciudades y de la humanidad, fíjate, o sea, digo, del mundo. hablabas Miguel, de esa trilogía de Noskatsi. Noskayskatsi, Koyaanisqatsi. bueno, que son 3, ¿no? Y no me acuerdo. Y habla sobre el consumo humano y la sobrepoblación. Esa crítica que hay sobre el humano, cómo se está consumiendo el mundo y cómo somos tan diversos. Baraka es otro Dios que fue muy Pero popular. tú brincas hasta Sí. Baraka, Samsara también es muy similar. Samsara. Y tú brincas casi al año 2000, sí, pero antes de Berto hubo una que se hay llama varios. Sinfonía de Berlín, que también es también súper es- entretenido, se llama Walter Ruttmann también. Todo esto está abierto en YouTube, búsquenlos. Es cuando agradezco que la tecnología esté a estos niveles, porque con un clic podemos accesar a todo eso. Esa es Incluso antes Ruttmann, de- en Ruttmann es tenía antes. ya grabaciones sonoras y hacía documentales sonoros en 1920, 1921. Pero fíjate luego En Alemania. O sea, esas cosas que... Hay que entender que también este documental de Bertov, él hacía un noticiero en Kinoki Pravda, si no me equivoco. Kinopravda. Kinopravda, que era un noticiero de los Pues que era todos- su chamba. Acercarte a la verdad. O sea, y su lógica era esa. O sea, eran los que pasaban que de los 60, 50 después lo pasaban en los cines, pero él hacía cortes informativos. Y Era el mucho noticiero para el... noticiero. Y él hacía muchas de las técnicas que vemos en el documental. Él lo usaba. Es que aquí lo interesante es que le dieron chamba. A ver, véngase, aquí ayúdenos. Lo soltaron Ay, así como- A ver, ¿tú sabes mover eso? Sí, Y él le agarrando dijo, de aquí me agarro y empezó. Oiga, ese que no era la cámara. Y esa técnica le gustó mucho al sistema ruso. sí, y dijo, Y conecta. después dijo, con la haga más cosas. Pero luego ya se profundizó y Yo dijo, creo que realmente ya no. aquí el que es el Bertop verdadero puede estar aquí a nuestro A un lado. lado, ¿ah? Que nada más está, apriétale, seguir, Sí. play, No, play, quítale play. Y eso. ya cuando le suelten a hacer algún documental, se va a soltar ahí. Todo lo de archivo. Todo lo de archivos Lo va, de archivo. Las grabaciones se y va a todo. soltar ahí. Ahí va a despertar el genio. Tengo fe. ¿O ¿De no? quién hablan? ¿De quién hablan? Pero bueno, decías de las sinfonías de ciudades. No, ¿qué es eso? O sea, al final, este tipo de cine o de producciones, películas, creo que hoy en día son muy costosas, ¿no? La verdad, los estándares han estado muy altos. Pero me refiero, hay varias, ¿no? Que se han visto. Otra de mis favoritos se llama Body Song. Body Song es muy buena. Y que la musicaliza Greenwood. Y es la Exacto. misma lógica, es puro material de archivo. Que es cuando dices El Witcher. algo muy... No los escucho. algo muy importante. algo muy... Que funcione esa máquina del diablo. La verdad, yo creo que hoy en día ahorita decíamos de esta lógica de las herramientas, tecnología. Mira, cuando nació la fotografía, decían que la pintura iba a desaparecer. No, y que era algún aparato del diablo. O sea, pero que ya valió. Cuando nació el cine, nació la televisión, decían que el cine iba a desaparecer. Igual, cuando nació Netflix, dicen Netflix que decía, el cine se va a morir. Y Cinépolis sí va a se- morir. Bueno, muérete Cinépolis, no hay bronca, pero... No. Pero no es te que creas, son- no mete más películas. Son opciones. Es que al final es Por muy favor, importante. Y la tecnología, como dice Miguel, hay que saber utilizarla, ¿no? Y obviamente hay distintas formas y nacen distintos discursos de 6 segundos, de 3 segundos. Que algunos hablando- muy geniales. Muy interesantes, entretenidos. Te cuentan cosas muy chidas. Pero creo que sí es muy importante al final, porque muchos después se asumen cineastas porque vieron muchas películas. Lo ¿no? importante es el mono. Eso Y el no va a saber. cambiar. Eso no va a que cambiar. sepas- es película donde quieres verde, hombre. Pero que sepas qué decir. Por eso, el mono y de todo el bagaje, Sí, y, tu bagaje. y la propuesta y Que la forma estudien, en que lo hay va a que hacer. estudiarse, prepararse y saber decir. Si no van a acabar A tu haciendo forma. un podcast, listos, estudien. Truchas, Por si no, favor, cuidado. Por favor. Entonces, yo creo que te digo esto, y el hecho de que sea mudo el documental y que hayan hecho distintas adaptaciones. Mudo. Bueno, sí, y que se musicales. siguen haciendo. Imagina todas las proyecciones en vivo con las diferentes Estoy formas. diciendo que mi banda el mexicano debe ser. Debería ser. Hay que hacerlo. Sería un gran Casimiro. experimento. Pero tengo una pregunta. Ustedes, porque por nuestra actualidad no sé si quepa o no, pero ustedes verían la película o el documental del hombre con la With a cámara, moving camera. sin música, sin audio, sin nada, en silencio total. Esa se la quiero hacer a los dos, pero en especial aquí al joven. Yo la Sí la vería, pero sí sería como que falta algo. Necesito escuchar algo, ¿Por qué? necesito escuchar. Si No lo es, sé. si es su forma original. Eso también Es que los interesante. tiempos Por son eso. otros también. Pero ¿Sí ¿ustedes ¿tú la sí la verían? escucharías así? Yo la vi La sin, escucharía, yo la pero vi, no- yo la vi sin sonido. Ah, sí. La primera vez. La primera vez, ¿y qué tal? ¿Sí le Es que pones fue en una atención? clase.
y el ya. contexto es otro. Te iban explicando, narrando. Te o sea, prepararon para... No, pero solo, así de la voz. así solo yo sí la vería ahorita, pero porque tengo ese bagaje. Tal vez si me pongo, que nunca la había visto, yo creo que me pasaría que me desesperaría. No por la imagen, sino así Sí, como que te da así posiblemente me de... pasaría eso también. No, y en general creo que pasaría eso. Sí, sí. Porque ya es el Algo lenguaje inherente, que estamos pues. acostumbrados ya es. Pero lo Lo das por retamos hecho. y mándenos su experiencia de verla. Véala 5 minutos. No. Sin audio. Yo reto a que la ven toda. Más, Ah, 35. bueno. 35. 35 No, te minutos. pusiste muy entusiasta. ¿No? 35 minutos muda completamente. 10 minutos, dice la corta morra, Pero 10. explica bien en el celular, en el... Donde quieran. Ah. Ya la manera de Si verlo. con pura imagen sí te agarra. O sea, si te concentras y si tienes la voluntad de verla, sí te agarra con pura imagen. Véanla. Y después la ven con sonido. Y ahora sí toda. No, con sonido es otra cosa. Y hay varias versiones. Con orquesta, están en YouTube todas, ¿eh? Con orquesta. Los Ángeles Azules. Con Los Ay, Ángeles Azules, con Chicoche, con Rigo Tobar. No, bueno, no. Esas las estamos esperando. Estamos proponiendo. Hay una orquestal, hay otra un poquito ya más... Jazzera. Jazzerona, pero es un jazz ya más... Un acid jazz Sí, más ya más relax. elaborado. Es la orquesta, ¿no? Que... La Cinematic Orchestra. Entonces está esa. Está otra, también como medio orquestal, también más rarona. Y una silente, o sea, Es que imagínate, pareciera que la En obra es como para cualquier total tipo de generación. Es que está con. a ver, ¿es vigente Sí. la película o no? Sí, Sí, súper vigente. Sí, claro. ¿Sí? Fíjate, como humanos, yo creo que. 1929, casi 100 años. Estamos cerca de los 100 años de esa película. Ey, está bien chido el aniversario. 100 años, imagínate. Wow. Ya están los rusos ahí. Se vio el abuelito de este. No sabemos, probablemente lo tengan... una vez escuchaba un escritor, un académico de Estados Unidos, que él escribió un libro sobre Bertov, que él no encontró libros sobre Bertov, y entonces Es él que se sí lo atrevió a hacer relegaron. uno, ¿Neta? pero para hacerlo tuvo que ir hasta Rusia a que le prestaran los materiales de archivo que se Investigar tenían sobre para él, ¿no? investigar, porque no se tenía, o sea, estaba como Olvidado. relegado. Ahora hay que Sí. decirlo. Él, después de hacer estas películas y con tinte propagandística, Bueno, propagandista, perdón, se va o lo relegan, se pone a trabajar en los noticieros estos, pero de hacer se tarda en 20 años, o sea, queda relegado 20 años. Y su cine se empieza a reconocer hasta los años 60, 70, 80. fíjate que me acordé y luego platicaremos esa Imagínate, película. Puede ser como Summer of Soul también, ¿no? O sea, que están ya Exacto. guardados Ahí ese te va. Hay un documental, una película cubana, y es un documental acerca de esa película que se llama Soy Cuba, el mamut siberiano. Igual, está bien interesante el documental porque nos habla de una película que le hicieron cuando ganó la Revolución Cubana. Pero por desgracia, cuando la vieron, dijeron, no, es como, y no sé qué. Y Quítale eso. y la rescató este grupo de los 70s, Scorsese, la veían Sí. Scorsese, Pues Los verdaderos vengadores. Sí, los que ya verdaderos- los que ya tenían poder. que ya, no, pero ya cuando estaban como independientes, ¿se acuerdan de Iniciando. Scorsese en los finales de 60, 70s? Pues eran de los indie interesantes, pero no era tan acá, no era Hollywood, pues. Entonces, esa generación empiezan como a recomendarla, a verla y la revaloraron mucho, pero es una película post-revolución cubana igual y era Pues ojalá la traigas. película. Ojalá la traigas a los moros. Hay que verla. Deja ver si la consigo, me tocó verla también, pero se llama Soy Cuba, el mamut siberiano. Que ahí sí la checan. Pero bueno, Vaya. Ahora, ¿la película la recomiendan? sí, mucho. Sí, y para cualquier persona. Sí. Véala y va a descubrir muchas cosas. Incluso es un viaje cultural a ver otra forma de vida Sí. y en aquellos años. Libre en YouTube, amigos. Ahí está. Busquen. Totalmente libre. Así debería estar todo. Y aparte está en HD también. Yo la topé ¿Ah, en sí? HD. Ah, sí. Y también la versión esta que... Restaurada mandó y todo eso, ¿no? O sea... Esa es la restaurada del año 2003 más o menos. Que es del una archivo fílmico cosa ruso. Muy, muy chida. Lo dejaron libre. Pero bueno, chéquense también el playlist que nosotros lo hacemos con mucha dedicación y amor. Pero qué chido también que exista, que los países se le dedique eso a recabar y Resguardar. restaurar y resguardar Sí. esos archivos que luego Y aparte olvidamos. que valoren. Exacto. Imagínate aquí ver materiales de la revolución si hubiera y que estuvieran ahí, que pudiéramos acceder a ellos. Que sí hay. Y que sean pero- parte del dominio Que público. sí eso hay, está claro chido. que sí hay. Pero no es de dominio público. Exacto. Ese es a lo que voy. Luego Compartan, se vuelvan. compartan. Móchense. Se vuelven, entonces. Si no, todo vamos a ir eso, ahí a conocerlo. vamos a ir a hacer revolución. Va a haber el burro aguamilero. Identidad y en todo los- eso. Qué en bueno. los Pero bueno, recuerden 10s, que 15s. Recuerden, amigos, que nos pueden seguir en todas las redes sociales y pues, ¿qué más? O sea, agradecerles, la neta. Hay que mandar saludos. Sí. Fíjate que yo que mandé un saludo a Víctor Trujillo.
Que la otra vez que yo... No abroso. No. Ah, dije, ¡órale! Es una persona que yo estimo mucho y que la otra vez comentando con Ángel le dijo que sí nos escuchaba. Es una persona que es invidente. Con madre, saludos. Entonces él literalmente nos escucha. Nos escucha, sí. Y luego Qué dice, bueno, porque alguien nos pone atención con los oídos. que le dijo a Ángel, ¿de qué va el programa? No, pues hablan de cine. No, pues yo no veo. Aparte con un buen sentido del humor. Claro. Pero ahí ya me dio sentido de que dije, claro, ahí es donde Benny... ¿Ya ven? Cuando cuenta las películas, mucha gente, pues, ahí conecta. No le digas, sí, Se va a volar. Pero sí, Sí, yo quería es- comentarlo, Benny. Víctor, saludos. Si hoy no nos juntó en el primer bloque, ya lo... Para que se entienda. Entonces empezó así y de repente. Pero no, neta, muchas gracias. ¿Y a quién más le mando saludos? Javier Obscuro, a todas las bandas, por favor, mándenos sus rolas. Hoy escuchamos a Custerbeck, chequen en Spotify. Una buena banda zacatecana. Rock Rock pop, rock indie, un Indie sonido también. indie. Y la neta, saludos a todos los integrantes, neta chido. Son parte también de varias Estamos bandas. escuchando el Chido. álbum Parajes Está de con madre. 2021, o sea, es reciente. Chequenlo, por favor, chequenlo sus Fresco, redes. Estamos fresco. escuchando varios temas como 223, Low Drama, Devuelto al Remitente, Escape, Regresiones, Camino a Casa, Nómada y Coincidencias. Entonces ahí los pueden checar. Vámonos, señores. Muchas gracias. Javier Obscuro, a todas las bandas que nos están mandando. Javier Obscuro, muchas gracias. Y a los que, alias, y también por ahí al joven Pixa, que está así en Facebook, nos mandó también otra banda. Y por favor, mándenos sus bandas. Y a que toda están la en gente Spotify. que interactúa también ahí, si no les gusta el rap, bien, no importa, ahí estamos de todos modos compartiendo contenido para ustedes. Y vean El Hombre de la Cámara y comenten si les gustó o no. ¿Y cuánto tiempo aguantaron verla? Exacto. Sin sonido. Muchas gracias, O con señores. sonido. ¿qué tiene? O chiflenla. O la bajan y le ponen banda ahí, del recodo o algo. Y se va a ver bien y se va a escuchar bien. Yo digo que sí. Vámonos pues. Vámonos. Gracias, Cuarta Morra. Gracias a todos. Chido. Muchas gracias. Nos vemos la semana Y que si entra. nos interrumpimos Escuchamos. mucho y es porque nos gusta mucho el documental. Sí, está chido. Es la esencia de los morros. Vámonos. Bye. Cine, música, folgorio. Morros de la futura.